Sri Lanka, el país del que todos están hablando actualmente debido a la crítica situación en la que está. La situación está tan descontrolada que el presidente del país se ha visto obligado a huir de este, y los ciudadanos han asaltado las instituciones del país dejándolo en una situación ingobernable. Es una región que ya de por sí presenta características bastante peculiares: 4 grandes religiones, 2 etnias diferentes, altas montañas y playas paradisíacas, una guerra civil reciente y el tsunami de 2004. Y ahora está conmoviendo al mundo con imágenes de ciudadanos poniendo en jaque al gobierno. Entonces la pregunta ahora es, ¿cómo se ha llegado a esta situación tan extrema? En todos los medios se habla del impago de la deuda del país, y que sí, que es verdad, pero eso solamente es la punta del iceberg. Y hoy estamos aquí nosotros para daros una respuesta más amplia a esta pregunta. Así que poneros cómodos, que empezamos. Sri Lanka, antigua Ceilán, es un país con una historia que se remonta a varios siglos antes de Cristo, y en la actualidad es una pieza importante del comercio este-oeste gracias a su localización geoestratégica en el Océano Índico, además de un destino turístico en auge. Tras más de un siglo de gobierno colonial, en 1948 se proclamaría una nueva constitución que garantizaría la soberanía de Ceilán frente al Imperio Británico, aunque el nuevo país independiente pasó a formar parte de la Commonwealth. Los sucesivos gobiernos independientes nunca estuvieron especialmente consolidados, ya que los británicos, antes de marcharse, habían preparado el caldo de cultivo del que luego sería el principal conflicto de la isla: la confrontación entre las dos principales etnias del país, los cingaleses y los tamiles. Y este conflicto tuvo unas repercusiones económicas que a día de hoy siguen presentes. Sri Lanka dispone de una cantidad de recursos económicos moderada, entre los que destacan la producción de té, es el 4º productor mundial, quemas y textil, además del incipiente turismo presente en la isla. Sin embargo, como sucede a muchos países en su situación, no posee de una industria significativa que genere riqueza, y económicamente hablando sigue estancada en un modelo basado únicamente en la extracción de materias primas. La propiedad de los principales recursos de la isla está concentrada en unas pocas manos. Las plantaciones de té, por ejemplo, fueron expropiadas en 1950 a los colonos británicos para posteriormente devolvérselas a los pocos años. Actualmente son propiedad de grandes compañías teteras como Unilever, Lipton para los amigos, Dilma o los omnipresentes Rothschild. Y mientras tanto, la remuneración de los trabajadores ronda los $5 diarios. La ausencia de producción nacional, además de no generar trabajo para los locales, provoca que Sri Lanka tenga que depender de las importaciones en muchos productos vitales. Y dado su tipo de cambio muy susceptible a la devaluación, el coste de vida suele incrementarse notoriamente. Y ahora, habiendo dado una breve descripción del país, vamos a ver una serie de acontecimientos históricos que han sido la antesala al conflicto que hay actualmente. En 1983 se inició una guerra entre las etnias cingalesa y la minoría tamil, que se prolongó hasta 2009, causando grandes daños a la economía del país. En un país en guerra es complicado montar una industria y ya ni hablar de atraer inversiones. Para la década de los 90, el gobierno aplicó un importante paquete de reformas conocido como la segunda ola de liberalización. Se privatizaron las telecomunicaciones y se otorgó la titularidad de las grandes plantaciones a la gestión del sector privado, en virtud de un acuerdo de arrendamiento que duraría 100 años. Y aparte de las consecuencias evidentes que puede tener una guerra, hay varios hechos que sucedieron a partir de los 2000 que son de especial importancia. El gobierno que ingresó en el año 2004 detuvo la privatización de empresas estatales y se embarcó en un programa económico de subvención que llamó la Rata Perata. Sus objetivos principales eran sostener las medianas y pequeñas empresas rurales y proteger la economía doméstica de influencias externas, como por ejemplo
ejemplo de las variaciones del precio del petróleo. Pero esta política de subvencionar los bienes que requieren el combustible, el fertilizante y el trigo supuso aproximadamente 180 millones de dólares. Para financiar el aumento del déficit presupuestario, el gobierno tuvo que finalmente emitir el equivalente a 650 millones de dólares o alrededor del 3% del PIB. El resultado directo de esta política era un aumento de la inflación, que se situó en un 18% en enero de 2005. Y para impulsar la economía devastada por la guerra, el entonces presidente se acercó al FMI para obtener un préstamo de 2,6 millones de dólares en 2009. Como era de esperar, el FMI impuso duras condiciones al país para que le preste. Concretamente, les exigió reducir el déficit fiscal al 5% para 2011. Pero aún así, la economía parecía que se iba a recuperar. Pero antes de llegar a eso, por desgracia, estas políticas llevadas a cabo por el gobierno no fueron lo único destacable de esa época. En la mañana del 26 de diciembre de ese mismo año, una ola de unos 30 metros de altura golpeó 1000 kilómetros de la costa de Sri Lanka, devastando cientos de miles de vidas y medios de subsistencia. El tsunami, que fue el desastre natural más devastador en la historia de Sri Lanka, provocó pérdidas de más de 1.000 millones de dólares en activos y 330 millones de dólares en producción potencial. Según estimaciones del gobierno, aproximadamente 35.000 personas murieron o desaparecieron y alrededor de 250.000 familias perdieron sus medios de subsistencia. Y el gasto para la reconstrucción produjo lo que se conoce una enfermedad holandesa, que se reflejó en un aumento de costes de construcción. Recordemos que la enfermedad holandesa no es más que un fenómeno producido por el aumento de las divisas en un país que produce la apreciación de su moneda, y que en última instancia termina perjudicando la competitividad de las exportaciones. Dicho de otro modo, como muchos países estaban ayudando a Sri Lanka enviando un montón de divisas, aumentaban las reservas de divisas internacionales en ese país, provocando una apreciación de su moneda, haciendo que vendan menos al extranjero. Así que este evento, aparte de la destrucción y las pérdidas humanas provocadas, ayudó a desestabilizar aún más a una economía ya desestabilizada. Pero, por desgracia, los acontecimientos adversos no habían terminado aún. Al final de su guerra civil, en 2009, Sri Lanka optó por centrarse más en proporcionar bienes al mercado interno, en lugar de intentar entrar en los mercados extranjeros. Así, los ingresos por exportaciones a otros países se mantuvieron bajos, mientras que la factura de las importaciones siguió creciendo. Con el paso del tiempo, la competitividad derivada del poco valor de la rupia srilankesa, que es su moneda oficial, y la fuerza de trabajo de su clase trabajadora relativamente barata para los estándares internacionales, atrajo a diferentes actores del mercado internacional. Las grandes compañías textiles y del té no perdieron el tiempo para aprovechar el abaratamiento de los costes. Desde entonces, el transporte de bienes se erigió como otra de las principales actividades del país, aprovechando su localización privilegiada. Por un momento parecía que todo iba a ir bien. Sin embargo, las tasas de crecimiento comenzaron a disminuir de manera constante después de 2012. A medida que los precios mundiales de las materias primas comenzaron a caer, los ingresos por exportaciones también lo hicieron, y en este periodo aumentó la demanda de importaciones. Esto hizo disparar el déficit en su cuenta corriente y provocó la devaluación de la moneda nacional. El panorama volvía a ser problemático, pero aún no hemos terminado. El FMI volvería a entrar en escena en 2016. El nuevo gobierno que asumió el poder en ese año se acercó a este organismo para solicitar otro préstamo de 1.500 millones de dólares por un periodo de 3 años entre 2016 y el 2019, el cual evidentemente le pidió ajustes fiscales, subidas de impuestos como el IVA o disminuir el gasto público. Y como os podéis imaginar, al pueblo esto no le hizo ninguna gracia. Todo esto deterioró aún más la salud de la economía. La tasa de crecimiento cayó del 5% en 2015 al 2,9% en el 19. Paradójicamente, la deuda pública aumentó del 7,8% en 2015 al 86% en el 19. Todo eso debido a la caída de la recaudación. Y toda esta situación fue caldo de cultivo para que emerjan los movimientos populistas.
En 2019 ascendía un nuevo gobierno que había hecho dos promesas. Una, que reduciría los impuestos, y dos, que otorgaría importantes concesiones a los agricultores. El gobierno cumplió con lo prometido, pero claro, la reducción de impuestos sin su respectiva reducción de gastos puede provocar más problemas a la economía, ya que la deuda pública se va a disparar. Pero el problema es que el gasto público no es que se haya reducido en esa época, es que se aumentó. El gobierno emprendió algunos proyectos de inversión que se han convertido en auténticos elefantes blancos, como autopistas, carreteras, destinos turísticos, en un momento en el que las finanzas públicas gozaban de una mala salud. Al sur de Colombo, la capital del país, se está fraguando un proyecto de dimensiones faraónicas con la construcción de una especie de Singapur en miniatura. El proyecto Port City, que además de ampliar el puerto de Colombo para convertirlo en uno de los mayores y más modernos de Asia, contará con miles de oficinas, instalaciones deportivas, viviendas de lujo, centros comerciales y centros médicos privados, en lo que será la mayor inversión extranjera de la historia de Sri Lanka, con un valor total aproximado de 15.000 millones de dólares. Detrás de este proyecto se encuentra la empresa estatal china Communication Construction. Sin embargo, el proyecto, que debía estar terminado para 2019, aún no ha finalizado ni siquiera la primera fase de las 5 planeadas, lo que ya ha conllevado a sobrecostes asumidos en gran medida por el gobierno de Sri Lanka, es decir, para los contribuyentes. Todo esto ha provocado un gran incremento de la deuda pública. Para que os hagáis una idea de la magnitud de esta deuda, en febrero de 2022 las reservas de divisas de Sri Lanka habían tocado fondo y habían caído a 2.360 millones de dólares. Para colocar estas cifras en contexto, Sri Lanka tiene obligaciones de deuda externa de 7.000 millones de dólares, incluidos los 1.000 millones de dólares en bonos soberanos que tenían que haber pagado en julio de 2022. Todo esto provocó una enorme incertidumbre y constantes devaluaciones de la moneda del país, lo que se traduce en un empobrecimiento de la población. Pero antes de llegar al estallido hay que hablar de 3 eventos importantísimos. 2 de ellos seguramente ya sepáis cuáles son, pero hablemos primero de uno que es más o menos exclusivo del país. En 2021, Sri Lanka inició el primer programa de agricultura 100% orgánica e impuso una prohibición en todo el país de fertilizantes y pesticidas inorgánicos. Para septiembre de ese año, Sri Lanka experimentó una caída masiva en la producción agrícola de hasta un 50% y una escasez de alimentos. La situación en la industria del té se describió como crítica, ya que la agricultura, bajo el programa orgánico, multiplica hasta por 10 los costes de producción y produce la mitad del rendimiento de los agricultores. Se prohibió el comercio de fertilizantes químicos y plaguicidas. Este hecho produjo una severa crisis económica, ya que la población espera quedarse sin ingresos y sin alimentos. El gobierno canceló algunas de estas medidas, pero la importación de urea seguía prohibida. Sri Lanka tiene 2 temporadas agrícolas, Yala de mayo a agosto y Maha o Maja, o depende si pronunciáis o no la H, que va de septiembre a marzo. Cuando se impuso la prohibición de importar productos químicos en mayo de 2021, ya había comenzado la temporada de Yala. Ya se habían importado buena parte del requerimiento de químicos para la temporada y había existencia previas de la temporada Maja anterior. Por lo tanto, la producción de Yala en 2021 no se vio significativamente afectada. Sin embargo, sin importaciones de fertilizantes químicos y pesticidas, la producción y la productividad se vieron significativamente afectadas en la siguiente temporada Maha, y aquí fue el inicio de la crisis agrícola. Y la política de agricultura orgánica tuvo otros 2 resultados perversos. Primero, cuando la productividad cayó, hubo protestas generalizadas de agricultores y el gobierno se vio obligado a compensar a estos. Se pagó el equivalente a 110.000 dólares solo a los productores de arroz como compensación en la temporada Maha 2021-2022. En segundo lugar, Sri Lanka se vio afectada por las reducciones en las importaciones de arroz de Myanmar y de China, que entre los dos constituyen el 54% de las necesidades anuales de arroz en Sri Lanka. Así que, como veis, la crisis agrícola tensionó aún más a una sociedad que ya estaba sobretensionada. Pero vamos ahora con las 2 crisis que han asolado al planeta en este inicio de década: la crisis del coronavirus y la guerra entre Rusia y Ucrania.
Empezando por la pandemia, no voy a detenerme mucho ya que las repercusiones son idénticas a las que podría tener cualquier otro país. Aumento del gasto sanitario, frenazo en las exportaciones, fábricas paradas, confinamiento, pérdidas humanas, etc. En lo que nos vamos a detener es en el conflicto entre Rusia y Ucrania, el cual ha tenido repercusiones bastante importantes en el país. Este conflicto empeoró aún más la situación económica del país, ya que Rusia es el segundo mercado más grande para Sri Lanka en exportaciones de té. Pero también esto afectó a su sector turístico. Y diréis, ¿por qué afecta esto al sector turístico de Sri Lanka? Pues a que no adivináis quiénes son sus dos principales fuentes de turismo. Efectivamente, los dos países que están en conflicto. Pero no solamente esto afectó al sector turístico. El ministro, que había planificado la importación de petróleo, diésel y crudo de Rusia, se vio de manos atadas cuando a esta la expulsaron de los mercados internacionales, dificultando la capacidad del gobierno de pagar a los rusos. Aparte de que el sistema bancario de Sri Lanka ya de por sí tiene serios problemas logísticos. Y para colmo, la compañía de petróleo y gas de la isla, Ceylon Petroleum Corporation, tiene una deuda de 700 millones de dólares. La escasez de combustible y la subida de los precios provocó largas filas en gasolineras que se extendieron por kilómetros. Los srilankeses, que durante varios meses tenían que hacer largas colas para comprar gasolina, el gas de cocina, así como alimentos y medicamentos, se vieron obligados a esperar días enteros para llenar sus depósitos. Gran parte de la población optó por vivir en sus coches ante los temores de que alguien pueda dañar sus vehículos. La situación ya era frágil y el gobierno lo empeoró aún más con políticas bastante impopulares. Esta escasez de energía llevó al ministro de Hacienda a instar a todas las autoridades gubernamentales a apagar las luces de las calles en un intento por preservar y conservar la electricidad, que era escasa y costosa. Casi 1000 panaderías han sido cerradas como respuesta a la escasez de gas para cocinar. Y así juntamos todo lo que hemos ido diciendo a lo largo de este vídeo, la escasez de divisas extranjeras de la que hemos hablado ha dificultado las importaciones de las materias primas para la fabricación nacional. Como resultado, la inflación creció y los precios se dispararon. Según datos oficiales, el nivel de precios de los alimentos llegó a un 57%. En el ámbito de la salud se advirtió de una escasez de herramientas médicas importadas para combatir enfermedades complejas y el mismo COVID. Y ya para colmo, la gravedad de la situación llegó a tal punto que el gobierno tuvo que cancelar los exámenes para millones de alumnos del país debido a la escasez de papel. Como veis, la situación era crítica y bastaba un pequeño empujón para que todo saltase por los aires. Esto, en esencia, es un esbozo de la crisis económica que ha asumido Sri Lanka y que ha ocupado los titulares de prensa en los últimos días. Hemos visto montones de causas que han generado esto y que vienen ya de hace bastante tiempo. Los daños por la guerra, del tsunami, desequilibrios económicos, gobiernos populistas, vamos sumando. Todo esto desembocó en un enorme estallido social que ha generado esas imágenes que hemos ido viendo a lo largo de estos días. Veremos cómo se desarrolla la situación, esperemos que esto sea un punto de inflexión y que los gobernantes del país empiecen a hacer las cosas bien. Así que hasta aquí el informe de hoy. Si os ha gustado el vídeo, dadle al botón de like, suscribiros, y si queréis apoyar económicamente al canal podéis darle al botón de unirse. No tengo nada más que decir y nos vemos en el próximo vídeo.